11 de enero de 2007. Hospital AC de Santa Fe, Ciudad de México. En un corredor helado, blanquecino y silente, Mónica Pretelini, cónyuge del mandatario del Estado de México, fue declarada con muerte cerebral tras un episodio convulsivo que, de acuerdo con la versión institucional, culminó en un paro cardiorrespiratorio. Afuera, el engranaje político ya se encontraba despierto. Al día posterior, 469 esquelas se publicaron en 9 diarios nacionales. 469. No se trataba únicamente de luto, era autoridad plasmada en tinta negra. Aquel hombre que quedaba viudo respondía al nombre de Enrique Peña Nieto, juvenil, atractivo frente a cámaras, disciplinado. Era el semblante impecable del PRI que ansiaba regresar a Los Pinos. Para millones de habitantes de México, representaba al padre de familia que había perdido a su esposa y continuaba adelante junto a 3 pequeños hijos. Sin embargo, tras esa imagen intachable, existía otra realidad, otra mujer, otro descendiente, otro nombre que no encajaba dentro del retrato oficial: Diego Alejandro. Guarda ese nombre en tu memoria, porque esto no es simplemente el relato de un político que alcanzó la presidencia. Es la historia de cómo un hombre transformó su intimidad en un asunto de Estado, de cómo un pequeño nacido el 25 de junio de 2004 permaneció durante años apartado del retrato público, de cómo su madre, Maritza Díaz, tuvo que confrontar jueces, instituciones, silencios y presiones para exigir lo más elemental: un apellido, resguardo, presencia, justicia. Antes de continuar, quiero pedirte algo rápido. Si este tipo de historias te atrapa, suscríbete a Artistas al Descubierto. Así no te pierdes lo que sigue. Hoy vas a descubrir 4 cuestiones. Primero, cómo se construyó la fachada del esposo intachable, mientras, según reportes, ya existía una vida paralela entre sombras. Segundo, ¿quién fue Maritza Díaz y por qué Diego Alejandro terminó siendo el secreto capaz de derrumbar la campaña presidencial? Tercero, ¿qué sucedió cuando una madre resolvió llevar la verdad ante los tribunales y ante el país entero? Y cuarto, la acusación más sombría: el empleo de una herramienta de espionaje como Pegasus, presuntamente dirigida contra la propia madre del hijo del mandatario. Te avisaré cuando llegue cada punto, pero antes debes comprender algo. El hijo que no cabía en el retrato del poder no nació como escándalo, nació como sangre. Y la sangre, tarde o temprano, siempre reclama su espacio. Todo arrancó mucho antes de Los Pinos, antes de Angélica Rivera, antes de la Casa Blanca, antes de que el nombre de Diego Alejandro se transformara en herida pública. Todo arrancó con una imagen minuciosamente fabricada. Una de esas construcciones que en la política mexicana no surgen por casualidad, sino gracias a fotógrafos, asesores, apellidos, silencios y una maquinaria completa trabajando para que el país perciba únicamente lo conveniente. Enrique Peña Nieto no se presentó ante México como un hombre cualquiera. Se presentó como producto, como promesa, como rostro, como el muchacho impecable que el PRI requería tras años de deterioro, derrotas y sospechas. Era joven, resultaba fotogénico, sonreía con soltura, hablaba con serenidad, vestía como si cada traje hubiese sido escogido para transmitir un único mensaje: aquí hay futuro. Pero guarda esta idea en tu mente: la perfección también puede funcionar como máscara. En 2003, cuando fue postulado como diputado local por el Distrito 13 en el Estado de México, Peña Nieto ya no era solamente un político en ascenso. Era una ficha colocada dentro de un tablero mucho más antiguo, más profundo, más complicado de explicar sin voltear hacia el grupo Atlacomulco. Esa red de poder mexiquense donde los apellidos pesan, los favores se heredan y las carreras no siempre germinan en las urnas, sino en los pactos. Desde ahí comenzó a erguirse la figura del hombre destinado a llegar lejos. 2 años más tarde, en 2005, obtuvo la gubernatura del Estado de México, y ahí la imagen cobró más relevancia que nunca. No bastaba con gobernar, había que aparentar limpieza. No bastaba con tener poder, había que parecer familiar, estable, católico, confiable. México no observaba solamente a un gobernador, observaba al posible presidente del futuro. Y para esa producción, la familia resultaba indispensable. Mónica Pretelini se mantenía a su lado. Se habían unido en matrimonio en 1994. 3 hijos completaban la imagen: Paulina, Alejandro y Nicole. 5 rostros. Una familia acomodada, una portada intachable. En los actos públicos, Peña Nieto figuraba como el esposo joven, el padre responsable, el político capaz de hablar de valores sin que la escena se resquebrajara.
Esa era la versión que el país debía contemplar. Pero mientras la lente enfocaba a la familia oficial, otra historia comenzaba a moverse fuera del encuadre. Según reportes, hacia los años en que su carrera política empezaba a tomar impulso, la vida privada de Peña Nieto ya mostraba fisuras profundas, no fisuras menores, no rumores pasajeros, sino una vida paralela, una estructura de silencios erigida con la misma disciplina con la que se levanta una campaña electoral. Por un lado, el esposo de Mónica. Por otro, el hombre que sostenía un vínculo con Maritza Díaz Hernández, una mujer ligada al entorno político mexiquense. Y más adelante, según distintas versiones periodísticas, otro vínculo con Jessica de la Madrid, cercana al ambiente de su campaña. 3 escenarios, 3 versiones del mismo hombre, una pública, 2 ocultas. Reflexiona un instante sobre esto. Mientras ante los reflectores se promocionaba la imagen del político de familia tradicional, en la penumbra se gestaba el secreto que años después lo perseguiría con mayor fuerza que cualquier discurso opositor. Porque una mentira privada puede parecer insignificante cuando nadie la conoce, pero si esa mentira amenaza una candidatura presidencial, deja de ser un tema íntimo. Se transforma en estrategia, se transforma en riesgo, se transforma en expediente, y ahí nace el mecanismo más peligroso. Peña Nieto no parecía obsesionado únicamente con ascender. Parecía obsesionado con dominar. Dominar el relato, dominar la fotografía, dominar quién ingresaba a la historia y quién debía quedar fuera. Mónica simbolizaba el orden. Los 3 hijos oficiales simbolizaban continuidad. El grupo Atlacomulco simbolizaba poder. El PRI simbolizaba retorno. Todo poseía un sitio preciso, pero Diego Alejandro no tenía sitio. Todavía no llegamos a su nacimiento, pero recuerda esto. El hijo que no cabía en el retrato del poder empezó a ser desplazado incluso antes de que México conociera su nombre. Porque para que un hombre pudiera mostrarse como el rostro perfecto del nuevo PRI, había que ocultar todo aquello que ensuciara la portada. La tragedia de Peña Nieto no comenzó cuando perdió popularidad, no comenzó cuando concluyó su matrimonio con Angélica Rivera, no comenzó cuando se marchó a Madrid. Comenzó cuando optó porque la apariencia valiera más que la verdad, y esa decisión abrió la puerta a todo lo que vendría después. La primera verdad no surgió en Los Pinos, surgió antes, en una oficina, en un pasillo político, en ese mundo donde los favores pesan más que las promesas y donde una mirada puede convertirse en secreto si el hombre indicado decide esconderla. Ahí apareció Maritza Díaz Hernández. No era actriz, no era figura de campaña, no era una mujer colocada frente a las cámaras para completar el cuadro familiar. Era una administradora de empresas que conoció a Enrique Peña Nieto dentro del círculo político mexiquense, en los años en que Arturo Montiel todavía era una sombra enorme sobre el Estado de México. Ese dato importa, porque esta historia no arrancó en una fiesta cualquiera, ni en un romance ingenuo, ni en una casualidad sin consecuencias. Arrancó dentro del sistema, dentro de la maquinaria, dentro del mismo mundo que después tendría que ocultarlo todo. Peña Nieto continuaba casado con Mónica Pretelini. Ante el público era el esposo correcto, el padre de Paulina, Alejandro y Nicole, el político joven que caminaba hacia la gubernatura con una familia tradicional como escudo. Pero mientras esa imagen se expandía, otra vida avanzaba por debajo, una vida sin portadas, sin esquelas, sin vestidos de gala, sin fotografía oficial. Y entonces llegó la fecha que debes retener, 25 de junio de 2004. Ese día nació Diego Alejandro Peña Díaz, un niño, no un expediente, no un problema de campaña, no una amenaza electoral. Un niño, carne de su carne, sangre de su sangre. Pero desde el primer instante su existencia cayó sobre el proyecto político de Peña Nieto como una piedra sobre un vidrio impecable. Porque Diego no encajaba en la historia que estaban vendiendo. No encajaba junto a Mónica, no encajaba junto a los 3 hijos oficiales. No encajaba en el retrato del hombre intachable que el PRI necesitaba para regresar al poder. El hijo que no cabía en la fotografía del poder acababa de nacer, pero la vida paralela todavía no terminaba ahí. Amigos, antes de seguir con esta historia que se pone cada vez más oscura, si quieres más contenido como este, dale suscribirte al canal Artistas al Descubierto. Se aprecia mucho tu apoyo. Según las versiones reunidas durante años, al comienzo de 2005, cuando Peña Nieto seguía sosteniendo su matrimonio con Mónica y su relación secreta con Maritza, surgió otra mujer en el relato, Jessica de la Madrid Telles, vinculada a la campaña por la gubernatura del Estado de México. Otro nombre, otra puerta cerrada, otra historia que el público no debía observar.
De ese vínculo, nació Luis Enrique Peña de la Madrid. Detente un instante a pensarlo. Un hombre con una esposa pública, una relación oculta con Maritza, otra relación con Jessica. 3 vidas avanzando simultáneamente, 3 versiones de sí mismo, 3 mujeres ubicadas en distintos niveles de silencio, y detrás de todo una ambición creciendo como una sombra. Primero la gubernatura, después la presidencia, el poder siempre al final del corredor. Pero los secretos no solo pesan, también cobran factura. Luis Enrique falleció siendo muy pequeño, según los reportes, tras una enfermedad grave. Un niño que apenas alcanzó a vivir lo suficiente para convertirse en otra herida dentro de esa historia familiar enterrada. Y poco después, en enero de 2007, golpeó como una puerta cerrándose de golpe. Mónica Pretelini murió. La versión oficial habló de una crisis convulsiva, de un paro cardiorrespiratorio, de muerte cerebral. Peña Nieto negó públicamente cualquier irregularidad después, y hay que decirlo con claridad, nunca se comprobó judicialmente otra versión. Pero alrededor de esa muerte, surgieron rumores, dudas, preguntas incómodas, porque cuando una tragedia ocurre cerca del poder, México rara vez cree que todo está dicho. 3 semanas más tarde, Jessica de la Madrid también murió de cáncer. Enero de 2007 quedó marcado como un mes imposible. Mónica desapareció de la vida pública. Jessica desapareció también. Luis Enrique ya no estaba. Y Diego, el hijo vivo, el hijo incómodo, el hijo que seguía respirando fuera de la fotografía oficial, quedó todavía más solo frente a una maquinaria que no podía permitirse otra fisura. Peña Nieto se convirtió entonces en el viudo joven, el padre doliente, el hombre que seguía adelante. La tragedia le otorgó una nueva piel pública, más humana, más vulnerable, más útil para la narrativa política que llegaría después, porque el poder sabe hacer algo terrible con el dolor, transformarlo en imagen. Y así avanzó hacia 2012. Cuando la presión pública se volvió demasiado intensa, Peña Nieto aceptó una fracción de la verdad. En una entrevista con Katia D'Artix, reconoció que había tenido 2 hijos fuera del matrimonio. Diego, Luis Enrique, ya fallecido. Parecía confesión, parecía transparencia, parecía un hombre sometiéndose al juicio de la sociedad, pero Maritza no lo dejó pasar. Desde Facebook, ella respondió que aquella entrevista estaba repleta de mentiras, que no era una confesión limpia, sino una estrategia calculada. Según su versión, Peña Nieto decía exactamente lo que ya tenía preparado para reducir el daño político. No hablaba como padre, hablaba como candidato. Y esa es la parte más gélida de esta historia. Porque el escándalo no era la existencia de un hijo. El escándalo era tratarlo como una amenaza. El escándalo era medir la sangre con encuestas. El escándalo era convertir a Diego Alejandro en un problema de comunicación cuando lo único que necesitaba era un padre. Pero apenas estábamos ingresando en la herida porque el verdadero precio de esa vida paralela no lo pagaría el candidato, lo pagaría el niño que llevaba su apellido en la sangre, pero no en el centro de su vida. Diego Alejandro no nació dentro de una historia de amor televisada, no nació bajo los reflectores, no nació para posar en una revista de sociales ni para cruzar por la puerta principal de Los Pinos, tomado de la mano de su padre. Nació el 25 de junio de 2004, en silencio, en el costado de la vida que Enrique Peña Nieto no podía mostrar sin quebrar la imagen que construían para él. Un niño, solo eso. Pero para una maquinaria política obsesionada con la perfección, un niño también podía convertirse en amenaza. Mientras Paulina, Alejandro y Nicole crecían dentro de la familia reconocida, dentro del apellido ordenado, dentro de la fotografía que el PRI podía exhibir sin temor, Diego permanecía en otra habitación de la historia. No porque no llevara la misma sangre, no porque no existiera, sino porque su presencia obligaba a mirar la vida paralela del hombre que aspiraba a gobernar México. Y aquí debes guardar esta frase. El hijo que no cabía en la fotografía del poder no fue abandonado por escasez de dinero, fue abandonado por exceso de ambición. Esa es la diferencia que vuelve esta historia tan dura. Porque muchas veces la ausencia de un padre se justifica con pobreza, distancia, enfermedad, caos familiar. Pero en este caso no hablamos de un hombre sin recursos, hablamos de un político rodeado de operadores, abogados, escoltas, asesores, camionetas blindadas, oficinas, secretarios, teléfonos que siempre respondían. Un hombre capaz de mover estructuras enteras del Estado de México, un hombre que más tarde tendría a su disposición el aparato presidencial. Y aún así, según los propios testimonios públicos, Diego pasó sus primeros años viviendo al margen de la familia oficial. 6 años. Repite eso despacio.
6 años antes de que su reconocimiento dejara de ser una batalla impulsada casi por completo por su madre. 6 años en los que un niño creció con una verdad que los adultos intentaban administrar como si fuera un expediente incómodo. 6 años en los que Maritza Díaz tuvo que cargar no solo con la crianza, sino con la tarea de exigir que el padre más visible de México aceptara una responsabilidad que para cualquier hombre común habría resultado elemental. Pero Peña Nieto no era un hombre común, y ese fue precisamente el problema. Para los hijos de Mónica Pretelini, el apellido Peña significaba acceso, significaba ceremonias, viajes, fotografías, seguridad, presencia pública, una vida instalada dentro de la élite. Para Diego, ese mismo apellido significaba espera, significaba distancia, significaba aparecer apenas en los espacios donde su madre podía mostrarlo, lejos de los actos oficiales, lejos de la narrativa familiar que se vendía al país. La diferencia era brutal. Unos hijos estaban dentro del marco, Diego estaba fuera. Y no existe herida más silenciosa para un niño que sentir que pertenece por sangre, pero no por lugar, que existe pero incomoda, que tiene padre pero no presencia, que tiene apellido pero no abrazo suficiente. Porque la infancia no entiende de campañas electorales. Un niño no sabe qué es una estrategia de comunicación. No comprende por qué unas cámaras sí pueden grabar a sus hermanos y a él no. No entiende por qué un hombre puede hablarle a millones de ciudadanos, pero no estar de verdad frente a él. En 2012, cuando Peña Nieto ya era candidato presidencial y la presión pública lo obligaba a hablar de sus hijos fuera del matrimonio, él reconoció una verdad que sonó más fría de lo que quizás pretendía. Admitió que Diego vivía principalmente con su madre, que él lo veía en algunas ocasiones especiales, que hablaban por teléfono, pero que la atención cotidiana estaba en manos de Maritza. Algunas ocasiones especiales. ¿Qué frase tan pequeña para una ausencia tan grande? Porque un hijo no se cría en ocasiones especiales. Un hijo no necesita solo llamadas. No necesita aparecer en la agenda cuando la agenda lo permite. Un hijo necesita repetición, rutina, presencia. Necesita saber que no es un problema que debe administrarse, sino una vida que debe acompañarse. Y mientras Diego crecía en ese margen, apareció Angélica Rivera, la gaviota, la nueva imagen, la familia reconstruida, la historia de telenovela que parecía perfecta para un candidato que necesitaba borrar fisuras. Angélica, con su fama, con su rostro conocido, con su aura de romance popular, ayudó a convertir la campaña en una narrativa emocional. El viudo joven había hallado amor otra vez. Los hijos oficiales contaban con una nueva figura femenina. La televisión podía vender una familia renovada, pero esa nueva fotografía también tenía un costo. Cada vez que la familia oficial sonreía, Diego quedaba más alejado del centro. Cada vez que el país presenciaba esa historia romántica, el hijo oculto se volvía más incómodo. Cada vez que la campaña hablaba de valores, familia y futuro, la pregunta se volvía más cruel. ¿Dónde estaba el niño que no aparecía? Maritza se convirtió entonces en algo más que una madre. Se convirtió en muro, en escudo, en voz, en la única defensa de un niño frente a un sistema que parecía diseñado para agotarla. Ella insistió, habló, denunció, usó los medios, las redes, los recursos que tuvo a su alcance, y eso cambió la historia. Porque una madre que pierde el miedo puede convertirse en el problema más grande para un hombre acostumbrado a controlar el relato. Diego no eligió nacer dentro de esa guerra, no eligió ser símbolo de nada, no eligió cargar con el peso de una vida paralela, pero terminó convertido en la prueba viva de que la perfección de Peña Nieto tenía una sombra, y esa sombra tarde o temprano exigiría justicia. La guerra no inició con una herencia, no inició cuando Enrique Peña Nieto dejó el poder, no inició en Madrid. Inició cuando una madre resolvió que su hijo no seguiría siendo tratado como una nota incómoda en la vida privada del hombre más poderoso de México. 2013. Guarda ese año. Peña Nieto ya no era gobernador, ya no era candidato. Ya estaba sentado en la silla presidencial. Contaba con escoltas, gabinete, oficina en Palacio, Estado Mayor, secretarios, operadores políticos, abogados, instituciones enteras girando alrededor de su nombre. Maritza Díaz, en cambio, poseía algo mucho más pequeño y mucho más poderoso. Tenía a Diego, tenía la memoria de años de silencio y tenía una pregunta que ninguna investidura podía borrar. ¿Por qué un niño debía pelear por lo que le correspondía sin suplicar? El 3 de junio de 2013, Maritza llevó el caso a los tribunales de la Ciudad de México. No pedía un lujo, no pedía venganza, reclamaba derechos básicos para su hijo, igualdad, no discriminación,
seguridad, estabilidad emocional, reconocimiento, condiciones mínimas para que Diego no siguiera creciendo como si su existencia fuera un error administrativo del poder. Pero cuando una mujer se enfrenta a un presidente, la justicia deja de parecer justicia y comienza a parecer un laberinto. Según los reportes, Peña Nieto respondió desde el territorio que mejor conocía, el Estado de México, su tierra política, su red histórica, el lugar donde su apellido pesaba, donde su grupo tenía raíces, donde los silencios podían ser más obedientes. Y ahí, la historia dejó de ser una discusión familiar, se convirtió en una batalla desigual. De un lado una madre, del otro el aparato de un presidente. Piensa en eso un instante. Maritza no solo tuvo que discutir dinero, tuvo que tocar puertas. CNDH, PGR, CONAPRED, Senado de la República. Incluso la Embajada de Estados Unidos, porque Diego también contaba con nacionalidad estadounidense. Una madre recorriendo instituciones que en teoría existen para proteger a los ciudadanos. Pero cuando tocaba la puerta lo que hallaba era silencio. Un silencio frío, un silencio institucional, un silencio que no decía nada, pero lo decía todo. El hijo que no cabía en la fotografía del poder, tampoco cabía fácilmente en las oficinas del Estado, y entonces surgieron los audios. Grabaciones entre marzo de 2012 y enero de 2013, según lo difundido en la prensa, donde se escuchaba una frialdad que ningún comunicado oficial podía disimular. Ahí la discusión ya no giraba solo en torno al dinero, giraba en torno a la seguridad, a los escoltas, a quién debía proteger a Diego en un país donde la violencia podía alcanzar a cualquiera. Maritza exigía protección real. Peña Nieto, según esos audios, se negaba a emplear al Estado Mayor Presidencial para resguardar a su propio hijo, y ofrecía otra salida: 10 policías del Estado de México. 10. No el sistema federal que protegía a la familia presidencial, no la estructura que cuidaba la imagen oficial. 10 agentes locales para el hijo que seguía siendo tratado como una molestia fuera del encuadre. Pero el detalle más inquietante todavía estaba por llegar. Luis Videgaray, el hombre de confianza, el operador político, el secretario de Hacienda, el funcionario encargado de las finanzas del país, terminó señalado como intermediario en asuntos relacionados con dinero y logística para Diego. Y ahí la frontera moral se quebró por completo. Porque cuando el encargado de las finanzas nacionales aparece involucrado en la negociación de la manutención de un hijo fuera del matrimonio, ya no estamos frente a una simple disputa privada. Estamos frente a una confusión peligrosa entre Estado, familia, poder y culpa. Maritza lo expresó con una claridad brutal. No tenía por qué hablar de la seguridad de su hijo con extraños. No tenía por qué negociar la vida de Diego con hombres que no eran su padre, porque ese era el centro de todo. Diego no necesitaba un operador, necesitaba un papá. Y mientras más avanzaba la guerra, más claro quedaba el mecanismo. El dinero no era solo dinero, era presión. Los escoltas no eran solo escoltas, eran jerarquía. Los tribunales no eran solo tribunales, eran territorio. Cada trámite parecía diseñado para agotar a la madre, para desgastarla, para recordarle que peleaba contra alguien capaz de convertir un problema familiar en un asunto de Estado. Pero una madre que defiende a su hijo puede soportar más de lo que el poder imagina. Maritza no contaba con banda presidencial, no tenía gabinete, no tenía escoltas federales, pero poseía una verdad que no se podía archivar. Diego existía. Diego tenía derechos. Diego no era una amenaza política, era un niño, y esa verdad llevaría la historia al lugar más sombrío de todos. Porque si el dinero y los tribunales no bastaban para controlar a una madre, el siguiente paso sería mucho más siniestro. Ahí es donde el poder deja de negociar y comienza a vigilar. Lo peor no fue el dinero, no fueron los tribunales, no fueron los audios, no fue la frialdad de discutir la seguridad de un hijo como si se tratara de una partida administrativa. Lo peor llegó cuando la historia dejó de tratarse de manutención y comenzó a oler a vigilancia. Porque hay un punto en el que el poder ya no quiere negociar, quiere mirar, quiere escuchar. Quiere saber qué dice una mujer antes de que lo diga en público. Quiere saber con quién habla, a quién llama, qué mensaje escribe, qué miedo guarda en el teléfono, qué estrategia prepara en la soledad de su casa. Y ahí, según investigaciones y reportes independientes, surge el nombre más oscuro de esta historia: Pegasus. Guarda ese nombre en tu mente porque no hablamos de un guardaespaldas, no hablamos de un abogado, no hablamos de un operador político. Hablamos de una herramienta de espionaje digital creada por la empresa israelí NSO Group, comercializada a gobiernos bajo el argumento de combatir terrorismo, crimen organizado y amenazas graves contra la seguridad nacional,
terroristas, cárteles, criminales peligrosos. Ese era el tipo de objetivo con el que oficialmente se justificaba una tecnología capaz de introducirse en un teléfono inteligente como una sombra invisible. Pegasus podía, según las investigaciones técnicas, leer mensajes, activar micrófono, encender cámara, extraer contactos, ubicar geográficamente a una persona, escuchar lo que nadie debía escuchar. No necesitaba tocar la puerta. No requería una orden visible para la víctima. Ingresaba sin ruido, como ingresan las cosas más peligrosas del poder. Y aquí llega la pregunta que congela la sangre. ¿Qué hacía el nombre de Maritza Díaz Hernández dentro de esa historia? Según documentos e investigaciones citadas durante años, el Estado mexicano adquirió Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto mediante la PGR bajo la gestión de Jesús Murillo Caram, con un costo señalado alrededor de $15 millones. 15 millones. No para alimentar a niños, no para reparar escuelas, no para proteger a madres amenazadas. 15 millones para comprar una tecnología capaz de convertir un teléfono en una celda sin paredes. Ahora piensa en Diego, un niño que ya había sido empujado fuera de la fotografía del poder. Un niño cuya madre había tenido que acudir a tribunales, a instituciones, a medios, a redes, a todos los lugares posibles para pedir reconocimiento, seguridad, justicia. Y de pronto, según los señalamientos, esa madre no era tratada como una ciudadana reclamando derechos. Era tratada como objetivo, presuntamente vigilada, presuntamente observada, presuntamente reducida a una amenaza, porque había cometido el acto más peligroso para un hombre obsesionado con controlar su imagen. Había hablado. Ese es el secreto más sucio de esta historia. No porque exista una sentencia final que cierre todas las dudas, sino porque la sola posibilidad revela el tamaño de la descomposición moral. Un presidente, directa o indirectamente, rodeado por un aparato capaz de mirar dentro del teléfono de la madre de su propio hijo. Una herramienta diseñada para perseguir criminales convertida, según las acusaciones, en instrumento para controlar una herida familiar. El hijo que no cabía en la fotografía del poder ya no era solo invisible. Su casa podía estar siendo escuchada. Imagina esa escena sin música. Una madre revisando mensajes. Un niño cerca, la vida cotidiana intentando parecer normal. Una llamada, una cita con abogados, una conversación sobre seguridad, una queja, un miedo, y en algún lugar del otro lado de un sistema que nadie ve, la posibilidad de que el Estado estuviera observando. Eso no es solo abuso de poder, eso es una frontera rota. Porque cuando el poder político ingresa en la intimidad de una madre para proteger la imagen de un hombre, la república deja de comportarse como república y comienza a comportarse como propiedad privada. El Estado deja de ser institución y se vuelve mayordomo de la vergüenza. La inteligencia nacional deja de cuidar al país y comienza a cuidar los secretos de una familia. Y todo por un niño, no por una guerra, no por una amenaza extranjera, no por un cartel invadiendo una ciudad, por un niño que quería ser reconocido, por una madre que no aceptó callarse, por una verdad que no cabía en la campaña. Piensa en eso un instante. El aparato que debía proteger a millones pudo haber sido usado, según estas investigaciones, para vigilar a una mujer sola. El dinero público que debía servir al país pudo haber comprado silencio. La tecnología de seguridad pudo haber terminado rodeando una cuna, una casa, una voz materna. Ahí el apellido Peña Nieto dejó de ser solo una marca política, se convirtió en advertencia, porque si una república puede usar sus herramientas más oscuras contra la madre de un hijo incómodo, entonces nadie está realmente a salvo cuando estorba al poder. Y después de Pegasus, ya no quedaba mucho que ocultar. Solo restaba esperar que todo lo construido con cámaras, telenovelas, discursos y sonrisas comenzara a derrumbarse frente al país entero. El derrumbe no llegó de golpe. No hubo una sola explosión. No hubo una noche única en la que todo se viniera abajo. Lo de Enrique Peña Nieto fue peor. Fue una caída lenta, pública, humillante, como ver una estatua dorada agrietarse frente a millones de personas sin que nadie pudiera volver a unir los pedazos. Durante años, la imagen había sido impecable. El joven político de traje intachable, el viudo que había reconstruido su vida, el padre de familia, el esposo de Angélica Rivera, la gaviota, la actriz que parecía convertir la política en telenovela y la campaña en historia de amor. Televisión, sonrisas, portadas, videos familiares, hijos acomodados en el encuadre correcto. Todo parecía diseñado para que México olvidara las fisuras, pero las fisuras no olvidan. Primero estuvo Diego, el hijo que no cabía en la fotografía del poder.
después Maritza, después los audios, después las demandas, después la sospecha de que el Estado no solo había servido para gobernar, sino también para administrar una culpa privada. Y cuando una familia se construye como espectáculo, cualquier verdad escondida puede destruir el escenario completo. Luego llegó la Casa Blanca, una mansión, un hecho imposible de borrar. Angélica Rivera intentando explicar lo inexplicable ante las cámaras. Contratos, constructoras, lujo, privilegio. El cuento de la familia perfecta comenzó a oler a negocio. Ya no era solo el presidente con una vida sentimental desordenada, era el presidente rodeado de símbolos de exceso mientras el país miraba desde abajo con rabia, pobreza y cansancio. Guarda esta imagen. El mismo poder que había usado la televisión para fabricar amor, ahora era devorado por la televisión que exhibía su caída. Y en medio de ese deterioro apareció otro nombre incómodo, Luis Enrique Miranda Nava, compadre, operador, hombre cercano, figura colocada en una posición pública de enorme responsabilidad. Maritza Díaz lo señaló con dureza como símbolo de esa red donde lo privado, lo político y lo personal se mezclaban hasta volverse indistinguibles. Porque en el mundo de Peña Nieto los amigos no solo eran amigos, eran piezas, puentes, muros, escudos, pero ningún escudo pudo frenar diciembre de 2018. Ese mes, Peña Nieto abandonó la presidencia. Ya no había banda presidencial, ya no había ceremonias de poder, ya no había aparato entero obligado a sonreír a su alrededor, y las cifras fueron brutales. Según las mediciones difundidas al cierre de su gobierno, su rechazo alcanzó niveles demoledores cercanos al 77%, mientras la aprobación apenas rondaba el 18%. No salió como estadista, salió como advertencia. 6 años en la cima y una reputación destrozada. El 2 de mayo de 2019, la familia de pantalla también terminó en papel. Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera firmaron el divorcio. La historia de amor que durante años había servido para vender estabilidad se apagó apenas meses después de perder el poder. Como si la telenovela no hubiera resistido fuera del set, como si el matrimonio también hubiera dependido de cámaras, campañas y conveniencia. Después llegó Madrid. El exilio cómodo, el silencio caro, la distancia, los restaurantes discretos, las fotos robadas, la vida lejos del país que gobernó. Tania Ruiz apareció como intento de nuevo comienzo, juventud, romance, otra narrativa, pero también terminó en enero de 2023. Otra historia rota, otro capítulo cerrado, otro intento de llenar un vacío que no se llena con belleza, ni con viajes, ni con lujo. Porque el verdadero castigo de Peña Nieto no fue perder los pinos, fue quedarse con todo lo que había querido proteger y descubrir que ya no servía para nada. El apellido, la imagen, las alianzas, el dinero, la distancia, nada podía devolverle la confianza perdida. Nada podía borrar la pregunta que seguía respirando detrás de cada escándalo. ¿Qué clase de hombre llega a tener un país en sus manos y aún así no logra sostener la mano de su propio hijo? El hijo que no cabía en la fotografía del poder sobrevivió, pero el poder que intentó esconderlo terminó convertido en ruina. Para encontrar la única forma de redención en esta historia, hay que dejar de mirar a Madrid. Hay que dejar de mirar las casas, los trajes, los divorcios, las fotos robadas, las mujeres que pasaron después, los silencios caros. Hay que apartar los ojos del hombre que tuvo todo y mirar al niño que sobrevivió a todo. Diego Alejandro Peña Díaz en 2025 cumplió 21 años. 21. La edad en la que muchos jóvenes apenas comienzan a descubrir quiénes son, qué quieren, de qué historia provienen y qué historia no están dispuestos a repetir. Pero Diego no llegó a esa edad con una infancia común detrás. Llegó cargando un apellido que durante años fue poder, escándalo, privilegio, vergüenza y pregunta. Llegó siendo el hijo que no cabía en la fotografía del poder. Y sin embargo, aquí llega lo más importante. Diego no se convirtió en una copia de ese poder. No buscó cámaras, no buscó cargos, no buscó convertir su apellido en escalera, no salió a reclamar un trono político, no apareció como heredero de una dinastía rota. Su vida, según lo que se ha visto públicamente, tomó otro rumbo. Más discreto, más humano, como si la verdadera victoria no fuera entrar por fin al retrato, sino negarse a vivir dentro de él. Piensa en eso un instante. El hijo que durante años fue tratado como problema, terminó siendo el único capaz de romper el ciclo, porque los hijos oficiales cargaron con la exposición, con los pinos, con la burla, con la polarización, con el apellido convertido en blanco público. Pero Diego creció desde otro margen, un margen doloroso, sí, injusto,
Sí, pero también lejos del veneno más puro de la ambición política. Y ahí está Maritza, la madre que permaneció cuando las instituciones callaban, la mujer que tocó puertas, que habló cuando le convenía más callar, que defendió a su hijo frente a una maquinaria demasiado grande. No tenía gabinete, no tenía escoltas federales, no tenía secretarios negociando por ella. Poseía algo más antiguo y más fuerte. La obstinación de una madre que sabe que su hijo no es una molestia, no es una mancha, no es un error de campaña, es sangre. Con los años, cuando Peña Nieto perdió la presidencia, cuando la banda presidencial desapareció de su pecho, cuando la armadura del poder se derrumbó, algo pareció moverse. Aparecieron imágenes familiares, cumpleaños, momentos más cercanos. Tal vez demasiado tarde, tal vez insuficiente, tal vez humano, porque cuando el poder se retira de una casa, a veces queda un silencio donde por fin puede entrar una conversación. Pero hay heridas que no se borran con una foto. 6 años sin reconocimiento pleno. 15 millones de dólares alrededor de un sistema de espionaje señalado por vigilar voces incómodas. Un niño convertido en asunto de Estado. Una madre empujada a pelear contra instituciones. 3 hijos legítimos expuestos al juicio público. Una esposa convertida en símbolo de campaña. Un matrimonio terminado apenas meses después del poder. Un expresidente viviendo lejos del país que alguna vez gobernó. Esa es la cuenta real. No se mide solo en dinero. Se mide en abrazos que no llegaron, en llamadas que no bastaron, en cumpleaños donde la presencia pesaba más que cualquier depósito, en la infancia de un niño que tuvo que entender demasiado pronto que su apellido abría puertas, pero también podía cerrarle el corazón de su propio padre. Y esa es la lección final de Enrique Peña Nieto. Un hombre puede llegar a la presidencia, puede mandar sobre ministros, puede dormir en Los Pinos, puede ordenar estrategias, controlar discursos, fabricar una familia de pantalla, comprar silencios, rodearse de operadores y esconder sus errores detrás de instituciones. Pero ningún cargo sirve cuando la verdad entra por la puerta más pequeña de la casa, la puerta de un hijo. Porque al final, el poder no pregunta cuántos votos ganaste, la historia no pregunta cuántos discursos diste, la conciencia no pregunta cuántos escoltas tuviste. Pregunta algo más simple, más cruel, más imposible de evadir. ¿Qué hiciste con la sangre que estorbaba tu ambición? Y ahí ningún presidente puede esconderse para siempre. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Artistas al Descubierto y déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido.